ya hablamos un poco de aspectos fundamentales. Datos, ya hablamos, vimos especulaciones, probabilidades, miramos con datos qué tan realmente podemos estar cerca de una recesión o no, qué tanto miedo temer frente a estas noticias que dan respecto a tendencias que se generan en los noticieros. Ahora, ¿cómo vemos esto en los gráficos, Matías? Perfecto, entonces acá tenemos la gráfica de lo que es el S&P 500. Sabemos que si comparamos con correlaciones, la correlación es muy alta con respecto al Dow Jones, con respecto al Nasdaq. Por lo tanto, lo que hagamos hoy con el S&P es aplicable también a estos índices, ¿sí? Es importante siempre saber cómo correlacionan, porque nos va a ahorrar mucho tiempo de trabajo para poder entender también qué es lo que está sucediendo desde el punto de vista técnico en estos instrumentos. Lo que se ve en la gráfica es la escala semanal del índice con un movimiento al alza, ¿sí? Que va desde este mínimo en 2191 a un máximo en 4.818, y en ese momento se estableció el último mínimo en 3.491. ¿Sabes qué? A mí me gusta analizarlo desde el punto de vista de ondas. Y como ya hablamos anteriormente, lo que hacen las ondas es la pieza que va conformando los mercados financieros y reflejan esa interacción entre los diferentes intervinientes, ¿sí? Todo lo que sucede, cómo nosotros reaccionamos frente a todos los eventos que nos influencian en nuestras decisiones, están reflejadas en estos movimientos. Y siempre existe un equilibrio entre lo que es una onda motora y una onda correctiva. Algo que vamos a entrar mucho más en detalle, Leo, en el curso de formación que estamos preparando, pero a modo general, la onda motora es la que discurre en el sentido de la tendencia principal y siempre hace falta una corrección antes de seguir avanzando. Esa corrección se conecta en longitud y tiempo con la onda anterior. Si no hay una conexión, muy probablemente no estemos frente a un patrón zigzag y veamos una continuación de la tendencia, sino lo contrario, veamos un cambio en la tendencia y movimientos hacia la baja. Cuando utilizamos la dimensión fractal para poder ver cuál es el sentimiento implícito dentro de estos movimientos, lo que vemos ahora, desde el mínimo hasta donde nos encontramos, es que la dimensión fractal, si vos miras, Leo, se encuentra en una zona de un 1.6 por encima del 1.5. Esto vamos a entrar más en detalle en otros videos porque es un tema muy interesante, pero esto lo que significa es que el mercado entra en un periodo de movimientos antipersistentes. Un movimiento se cancela con el otro. No hay una decisión, no hay una tendencia definida. Y lo mismo sucede si vos analizás el sentimiento desde fuera, desde la parte de vista fundamental. La Fed tampoco conoce el rumbo de lo que va a hacer. Estamos expectantes a recibir esos estímulos, ¿sí? En este caso lo que es los datos de inflación, para tomar una decisión. Sin embargo, desde el punto de vista de ondas, desde el punto de vista técnico, esta primera onda es muy probablemente una onda motora y su corrección ha finalizado, establecido mínimo, en una zona conocida como atractor. El atractor son zonas precio-tiempo donde la cotización suele moverse, va a buscar una zona de atracción, se queda ahí un tiempo, rebota y va a buscar la siguiente zona de atracción. Entre atractores existen estas zonas de incertidumbre donde se genera el cambio de lo que sería tendencia a aleatoriedad, a antipersistencia, para después confirmar la tendencia, ¿sí? En este momento estamos alrededor de esa zona. El patrón nos dice hay una mayor probabilidad de continuar con movimientos al alza. Si esto es así, entonces iríamos a buscar la primera zona de atracción, ¿sí? Que es este rectángulo azul entre 4.290 y 4.500. Esta zona punteada nos marca un nivel clave donde la tendencia se va a definir aún más. En el momento en el cual estemos por encima de ese nivel, Leo, la tendencia va a fluir mucho mejor y se va a ver reflejado también en la dimensión fractal. ¿Por qué?
Porque los movimientos que se van a suceder ahora, si alcanzamos el atractor, tanto como si nos mantenemos en esta zona de rango, es de ir a buscar nuevamente la zona de incertidumbre, ¿sí? Si alcanzamos el atractor, que sería lo ideal, mientras vamos transitando la zona de incertidumbre, que es el 1.5, entonces ahí empezamos a ver todavía mayor probabilidades de ese tercer movimiento alcista y una continuación al alza. ¿Por qué? Porque una vez se rompa el nivel 1.5, se declara tendencia, que es lo que sucedió en todo este tramo que ves acá, Leo. Todos estos tramos de la pendiente es hacia la baja, ¿sí? Son zonas donde existe tendencia. Las zonas donde vemos que el movimiento va hacia arriba, ¿sí? La pendiente es alcista, es donde tenemos estas zonas de incertidumbre o de corrección. Y recién la tendencia después del COVID se confirma cuando salimos de esta zona y fíjate que la dimensión fractal se vuelve negativa y va a buscar la zona del 1.3 aproximadamente, ¿sí? Eso nos marca tendencia plena. Ahora estamos corrigiendo, ¿sí? Alcanzamos el máximo, empezamos a corregir. La tendencia, lo que es la tendencia de la pendiente, cambia de este indicador. Sí, nos vamos moviendo hacia arriba a medida que va generándose el movimiento bajista. Y esto es un indicador de que este movimiento tiene mayores características correctivas que motoras. Cuando digo correctivas, es decir, que este movimiento corrige el anterior. Si digo motora, entonces esto lo que me dice es que este movimiento es el principio de un nuevo mercado bajista, ¿sí? Entonces lo que esperamos es la confirmación. Todo a partir de este punto. Nada está dicho. Mayores probabilidades desde el punto de vista técnico de continuar al alza. Siempre y cuando estemos por encima de este nivel, que son los 3.594. Lo que veo es que se puede alcanzar el primer atractor. A partir de ahí generar una corrección. Vamos a estar en zonas de alrededor del 1.5. Y si los datos de inflación son los que esperamos, fíjate, ya nos centramos alrededor de mayo, junio, ¿sí? Que es cuando la Fed espera ya ver la inflación en los valores objetivos, entonces vuelve la confianza, se confirma el sentimiento y eso empuja al final la cotización hacia el alza y hacia el siguiente atractor que en este momento está entre 4.900 y 5.200. Vos fíjate cómo va cuadrando todo con lo que hemos visto anteriormente del análisis fundamental. ¿Qué sucede si la inflación no se controla? Bien. Entonces esa es la otra alternativa. Si la inflación no se controla, entonces la Fed sí va a subir tipos y eso va a seguir afectando los índices. Porque lo que van a buscar, en cierta forma, es generar una recesión para bajar el consumo, para controlar la inflación. ¿Sí? Al final es una cascada de consecuencias. Y eso sí empujaría los precios a la baja. Y nos daría una secuencia entonces de un movimiento, otro movimiento que puede estar ya finalizado y el tercer movimiento bajista. Eso es como el escenario bajista, el cual tiene menos probabilidades a día de hoy de suceder. Cómo el análisis fundamental se complementa con el análisis técnico cuando se interpretan de manera adecuada. A diferencia de antes que se decía que se contradecían, yo pienso respecto a este tema que no es así. Cuando es curioso cómo los precios están en puntos importantes técnicos cuando se está esperando una noticia y cómo refleja o ya estaba descontado, pero realmente es impresionante. Cuando uno hace el análisis fundamental a técnico, siempre están en puntos importantes y relevantes a la espera, si desafiarlos o todo lo contrario, hacer una sacudida, ¿sí? Y posicionarse frente al movimiento que ellos consideran y teniendo presente los datos, que obviamente hacen movimientos agresivos para generar esta clase de emociones e incertidumbres, ¿sí? Respaldado por las noticias, pero a la hora del té, hasta que no se confirme, lo dicen los datos, lo dice la misma Reserva Federal, es estar pendiente de ellos y entender estas estructuras, las probabilidades y los posibles escenarios, pues con esa probabilidad estadística que pienso yo que es muy clara. Cualquier persona que hace análisis chartista y hace análisis técnico puede ver esta estructura muy bien desarrollada, ¿sí? Y lo que tú dices, si ya desafía y llega a esos precios objetivos,
pues digamos que podría desarrollarse una tendencia más clara en un punto ahorita que estamos de incertidumbre. El siguiente video que vamos a hacer con Matías es sobre lo que son ondas fractales, qué es esto, dimensión fractal, teorema de Hall, bueno, muchos temas que primero se encuentran en el libro de Matías Menéndez, siempre invitados a que lo compren, el link lo dejamos en la descripción, y segundo, pues obviamente que el mismo Matías nos explique por favor eso. Vamos a hacer un próximo video, así que suscríbanse a los canales, denle like y pronto estaremos dando información que sé que a ustedes les va a servir mucho para aquellos que se están educando y formando de manera adecuada en el trading. El dólar index es una canasta al final de divisas que tiene las principales divisas frente al dólar americano, ¿sí? Principales divisas mundiales frente al dólar americano. Entre ellas vas a encontrar la libra, el euro, el dólar yen, el franco suizo y otras más que conforman una canasta, pero en su mayor peso tenés el euro dólar, tenés la libra y tenés el yen. Ya que estamos hablando de correlaciones, es el reflejo horizontal del euro dólar. Para todos aquellos que quieran saber cómo se está comportando el dólar index, pero sigan el euro dólar, simplemente reviértanlo y van a ver prácticamente lo mismo. Otro punto importante para utilizar las correlaciones: si me encuentro con obstáculos para poder hacer mi análisis en el euro, por ejemplo, puedo ir al dólar index para hacer el análisis y aplicarlo o validar lo que estoy haciendo en el euro. ¿Sí? Muchas veces cuando no le encontramos la vuelta, ayuda era un instrumento altamente correlacionado. Y en este caso vemos en el dólar index 13 movimientos al alza, Leo. Esto sería la escala semanal. ¿Sí? Vemos un primer movimiento al alza, una corrección bastante profunda y otro tercer movimiento al alza. ¿Sí? Bueno, vamos a ver esto y tenemos acá. Tenemos 3 movimientos. Si vemos la gráfica en sí, decimos, bueno, este movimiento actual tiene que ser bajista, es decir, tiene que corregir el ciclo de 3 ondas anteriores, ¿sí? O al menos tiene que corregir el ciclo más inmediato, que es el que vemos aquí. Pero siempre me parece interesante conectar, ok, y estos 3 movimientos, ¿cómo se conectan con ciclos anteriores? ¿Sí? Por eso me parece siempre interesante, más allá de que uno haga análisis de corto plazo, entender el largo plazo. Porque es acá cuando vamos a ver cuál es realmente el ciclo de mercado del dólar index. Tenemos un máximo ubicado en 1985 y tenemos un movimiento de 3 ondas. ¿Sí? Tenemos 1, 2 y 3 movimientos a la baja. Esto completa el primer ciclo. Este es un ciclo bajista. Y acá nuevamente tenemos una estructura que es bastante compleja si la vemos, pero vamos a partirla de esta forma, y a la gente que esté interesada en Elliott, movimientos de 5 ondas y demás, vamos a mostrar también por qué este movimiento de aparente 5 ondas no es un movimiento de 5 ondas en realidad. ¿Sí? Sabemos que Elliott lo que decía era que el mercado se movía en 5 ondas, ¿sí? En el sentido principal de la tendencia, seguido por 3 correctivas. Pero tienen que darse relaciones específicas. Estamos en un nivel entre el 0,382 y el 0,5 de retroceso del movimiento anterior. Sabemos que es una zona muy importante y donde suelen finalizar muchos ciclos correctivos. Vamos a ver cuánto tiempo lleva ya consumido, ¿sí? En este movimiento alcista. Y vemos que está aproximadamente en la zona del 1.618. Si vemos dimensión fractal, estamos teniendo movimientos, ¿sí? Alrededor del 1.5. No hay una clara pendiente, ¿sí? Sobre todo en el último movimiento al alza. Por lo tanto, no hay una tendencia clara de momento, ¿sí? Ya entramos en zona de persistencia y vemos que la mayoría de ciclos, ¿sí? Se han dado también en contra. Por lo tanto, la dimensión fractal no nos está marcando una tendencia alcista o bajista en este caso. Pero sí es interesante ver dónde finaliza, ¿sí? Este ciclo correctivo.
Y acá hay algo importante a destacar, que hablábamos de relación precio-tiempo. ¿Sí? Las ondas correctivas tienen que tener un equilibrio temporal con respecto a la onda motora, y la zona del 1.618, con esta zona de retroceso que vemos acá entre 0.382 y 0.618, nos marca una zona interesante donde muchas correcciones suelen finalizar. ¿Sí? 3 movimientos al alza, vamos a ver por qué. 3 movimientos correctivos a la baja. No hay tendencia definida. ¿Es este ciclo correctivo del movimiento anterior? Puede que sí. ¿Sí? Y para romper la idea de las 5 ondas anteriores, miremos el tiempo que tarda este ciclo correctivo y miremos el tiempo que demora este ciclo correctivo. ¿Sí? Los ciclos correctivos en ondas motoras de 5 suelen también estar relacionados. En este caso el tiempo es muy diferente, por lo tanto no podemos comparar este grado de onda con respecto a este. Esta corrección corresponde con el movimiento anterior. Después, si vamos a lo que es relación de ondas, la onda 3 suele ser una extensión, y si esto sucede, que en este caso lo es, porque es una extensión, porque recorre más de 1, lo que sería la relación longitud 1-1 de la onda anterior, y alcanza el nivel del 1.5-1.618. Cuando se alcanza el 1.618, fíjate que lo alcanzó prácticamente de forma perfecta, empieza la corrección. Por lo tanto, este movimiento se considera como una extensión. Si la onda 3 es una extensión, en ondas de 5, la quinta onda tiende a ser igual a la primera onda motora. Este es el mínimo de corrección, y si vemos, ¿sí?, estamos ya en niveles un poquito más superiores a lo que es la igualdad, ¿sí? Y tenemos una estructura de 3 movimientos. Por lo tanto, esto ya empieza a generar ciertas dudas. ¿Por qué? Porque el movimiento correctivo no se corresponde con lo que es el tiempo, la relación temporal entre ambos movimientos correctivos. Porque el último movimiento está muy bien subdividido en 3, ¿sí?, y escapa de lo que es la igualdad con respecto a la primera onda motora. ¿Sí? Si vamos a ver la relación con respecto a la onda anterior, ¿sí?, vemos que esta es mucho más cercana a la igualdad. Por lo tanto, el 0.8. Por lo tanto, es muy probable que por la estructura temporal de esta onda correctiva y la relación de longitud, estos dos movimientos estén conectados y este sea un movimiento independiente. Si esto es así, nuevamente te da un movimiento de 3 ondas, 1, 2 y la tercera, que es una extensión. Importante los niveles a tener en cuenta. Si esto coincide al final con el análisis macro que estábamos haciendo anteriormente, una vez se alcance los niveles de inflación, una vez la Fed empiece a bajar los tipos de interés, ¿sí?, el mercado ya va a empezar a descontar el valor del dólar si vemos que los objetivos de inflación se alcanzan, y entonces vamos a empezar a ver movimientos bajistas. Voy a mostrarte una zona a la cual hay que prestarle atención, porque de momento, por lo que vemos, estamos corrigiendo este ciclo de menor grado, ¿sí? Temporalmente tenemos que consumir un poquito más de tiempo, es decir, que podemos ver otro mínimo más, ¿sí?, sobre la zona del 0.618, 0.764. Importante tener en cuenta el primer nivel, lo vamos a marcar acá, que es entre el 0.7 y 0.764, voy a marcarlo en el medio, ¿sí? Esta es una zona donde vamos a entrar en una zona de incertidumbre entre lo que son grados de ondas, diferentes grados, y acá es donde se va a producir incertidumbre. Acá es donde no vamos a tener claro, el mercado no va a tener claro hacia dónde disparar, ¿sí? Si rompemos este valor, entonces ya sí nos vamos a mover de forma mucho más fluida hacia nuevos mínimos, y el sentimiento va a tener una confirmación más fuerte. Si no rompemos este nivel, entonces, Leo, todavía hay posibilidades de seguir moviéndonos horizontal, y hay que ver cuál es el siguiente nivel al alza, ¿sí?, para poder confirmar una continuación del ciclo alcista.
pero por cómo está todo, primero debemos ver una corrección, ¿sí? Continuar esta corrección, y si el análisis de largo plazo es correcto, entonces tendríamos que ver el quiebre al final de este nivel de 80, ¿sí? Y continuar con movimientos a la baja. Eso nos traería un euro más fuerte, una libra nuevamente más fuerte, un yen más fuerte y demás. Y esto también, si lo comparamos con el S&P, suele haber una correlación negativa entre ambos, y esto va a traer movimientos alcistas en el índice. Muchísimas gracias, teniendo presente lo que es la dimensión fractal, lo que es el tiempo, lo que es un análisis más complejo y detallado a temporales de largo plazo, esperando precisamente que salgan de esas incertidumbres, más que una incertidumbre, es a la espera de datos para tomar decisiones y saber realmente qué es lo que quieren hacer los mercados. Es importante tenerlo presente. El hecho de que haya una estructura de 5 ondas no lo hace necesariamente una tendencia. Las ondas de Elliott y toda esta comprensión técnica frente al análisis financiero es sumamente importante que nosotros lo busquemos con detalle, que no nos quedemos con el 1, 2, 3, 4, 5, correcciones 1, 2, 3, ABC. No, tenemos que ir un poco más allá. Es complejo. Vuelvo y digo, cito, recomiendo primero el libro de Matías Menéndez Larre, lo pueden encontrar en la descripción de este video, y muy pendientes a próximos cursos y formaciones en convenio con Matías Menéndez y Finvi para poder darles educación de calidad respecto a estos temas. Muchísimas gracias, Matías, por compartirnos esta información sumamente importante para que las personas empiecen a entender un poco más lo que es el contexto fundamental con el análisis técnico respecto a lo que está sucediendo con los mercados y realmente qué podemos tener presente para determinar si estamos hablando de una posible recesión, si estamos realmente asustados frente a conceptos políticos, geopolíticos, macroeconómicos, si realmente la deuda es un problema o no. Podemos tener datos que realmente nos dan más confidencialidad frente a posibles proyecciones en los mercados y no frente a las noticias, que siempre hay amarillismo respecto a los movimientos del mercado, pero no son realmente un determinante para hacer un análisis realmente serio. Siempre tenerlo así presente. Muchísimas gracias a ti, Matías. A vos, Leo, mil gracias, un placer haber compartido esto con ustedes y estamos pronto en el próximo video, ya más con dimensión fractal, fractales y demás. Un abrazo a todos los traders, un excelente trading a todos. Chao, chao.